El porcentaje de hogares cuyos ingresos no les está alcanzando para costear sus gastos se ha disparado debido a la pandemia, según lo reflejó una encuesta que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Social con el PNUD. Vamos a conocer todos los detalles con Roberto Sá, quien nos explica siempre con peras y manzanas. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Andrea, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es una noticia bien preocupante y quizá un poco natural lo que está ocurriendo, porque justamente esta crisis económica lo que ha hecho es destruir los ingresos de las familias y de las personas, producto de la cesantía, producto de los negocios que no pueden abrir, producto de las restricciones de la gente, de los movimientos que son restringidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los ingresos de las familias, de las pymes se desplomaron, y esto ha significado que las personas, muchas personas, sus costos sean más altos que sus ingresos o sus ingresos sean menos que los costos, y eso ha sido una complicación. Ya antes de la crisis de octubre, de la crisis social, esto yo diría que fue uno de los elementos que estalló esta crisis. Muchas familias les costaba llegar a fin de mes. Se veía, por ejemplo, personas que hacían las compras del supermercado con tarjeta a crédito, claro, lo que hablaba de muchas familias haciendo bicicleta. Y eso todo indica que se ha ido empeorando, dañando, deteriorando, y es interesante entonces lo que ha puesto hoy este estudio que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social con el PNUD y el INE. Vamos de inmediato, por favor, señor director, con la portada, y vamos a desarrollar y vamos a explicar con pera y manzana los alcances que tiene este estudio, y que son bien interesantes, pero también muy complejos, que hablan de esta crisis que es multidimensional, ¿no es cierto? Efecto de la pandemia, lo que decías tú, Andrea, se disparan los hogares cuyos ingresos no le están alcanzando para costear los gastos. Vamos de inmediato. Primero quiero presentar las características de este estudio, que es bien interesante. Aquí está, se llama Encuesta Social COVID-19. Esto lo está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social con el PNUD, que este es organismo de Naciones Unidas. Exactamente, ¿no es para el desarrollo humano, ¿no es cierto? Y el Instituto Nacional de Estadística. Se hizo en el mes de julio, diría de los meses más complejos de la crisis económica y sanitaria, por decirlo, y se abordaron 5.000 hogares de todo el país. Es una muestra bien grande, bien interesante, para ver esta otra mirada que está teniendo la crisis económica y los efectos de la pandemia en los chilenos, en los hogares chilenos. Vamos con las cifras, que son bien llamativas, bien preocupantes. Es una alerta, es algo que el gobierno va a tener que poner en cuenta, poner aquí bastante énfasis. Y claro, estos estudios justamente se hacen para eso, para ver qué políticas públicas se pueden implementar. Mira, Andrea Aristigui, 59,4% de los hogares encuestados declara que bajaron sus ingresos. Casi un 60%. Tremendo, sí. Es tremendo. Ahora, de ese desglose, un 45,5% estima que sus ingresos bajaron a la mitad. Ya eso es una sintonía más fina. 41,5% los ingresos de esos hogares a la mitad. Ya eso es complicado. Y un 3,1% declaró que los ingresos se redujeron a cero. Es así de impactante los efectos de la crisis económica y sanitaria en los hogares chilenos, y que estamos viendo a través de este estudio que ha sido dado a conocer hoy día. Claro, hemos visto, Roberto, casos de, no sé, familias con papá y mamá, que ambos quedaron cesantes inmediatamente después del comienzo de la pandemia, las cuarentenas del fin, y claro, que son obviamente la situación más grave. Y claro, cuando quedan los dos ya es un drama, es un dramón, y por cierto entonces que estos números habrá que atender. Veamos otro de los gráficos, lo que tú dices también es súper importante, cuando quedan los dos sin un ingreso. Esto también es tremendamente relevante, porque los hogares que declaran ingresos que no les alcanzan, esto es sumamente importante. Yo diría que es lo más llamativo de esta encuesta. Antes de la crisis, esos hogares que declaraban que no les alcanzaba la plata, los ingresos, era 16,5%. Y ahora, después de la crisis, llegan a 48,8%. Realmente impactante. Yo creo que ahí está la noticia. Increíble. Ese es el número. Eso es lo tremendamente preocupante. La gran cantidad de hogares que ahora, producto de esto, no le están alcanzando los dineros, los ingresos para saciar sus necesidades, sus gastos, el consumo que tienen. Y ahí, Roberto, la pregunta es si efectivamente todos esas personas que se han visto afectados de esa forma, les están llegando los beneficios sociales. Claro, eso es lo otro. Porque a ellos va dirigido. Puede que algunos que sí, puede otros que no. Hemos visto que
lamentablemente con el problema de la focalización ha hecho que haya hogares que pueden tener todas las condiciones, pero que no le han llegado a alguna de las ayudas estatales. Bueno, esto lo hace Desarrollo Social, así que esperemos que eso pueda servir para afinar esa puntería, por decirlo. Y bueno, dando vuelta también esa pregunta, los hogares que sí alcanzan los ingresos bajan de 83% a un 51%. O sea, desde los dos puntos de vista, es un impacto socioeconómico brutal el que estamos viviendo en los hogares producto de esta situación económica. Vamos a escuchar a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que opina sobre este estudio que ha sido dado a conocer hoy. Por eso es tan relevante hacer una segunda encuesta social COVID que nos permita ver si este golpe, si este shock es realmente transitorio o lamentablemente para los hogares probablemente más vulnerables, que siempre tienen menos oportunidades, se está convirtiendo en bastante más permanente. Y en ese sentido, este fondo lo que permite es ir convirtiendo estos recursos en diferentes herramientas dependiendo del momento, y es lo que vamos a ver pasar en los próximos meses en un trabajo mancomunado de políticas públicas. Claro, y eso es tremendamente importante, lo que decía la ministra, que con esto entonces, con este insumo, para poder afinar el ojo y ver qué herramientas con las cuales llegar a estas personas a las cuales no están teniendo los ingresos suficientes para costear sus gastos. Un último dato de esta encuesta, Andrea, fíjate que indica además que si bien todo esto ha afectado por igual a todos los hogares, todos han tenido algún tipo de problema, se ha intensificado en los hogares liderados por mujeres, justamente porque lo hemos explicado acá en esta tribuna televisiva. Esto afecta principalmente, muchas mujeres han perdido el empleo femenino. Y lo otro a hogares justamente de los sectores socioeconómicos más complicados del país. Así que un doble drama, una compleja situación de este estudio que ha dado a conocer hoy el Gobierno de Desarrollo Social con el PNU. Muy importante tener esa información para tomar decisiones al respecto. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Nosotros vamos rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso en Mega Noticias Actualizadas.